que es la selección del paciente candidato, lo cual para facilitar mucho y hacerlo lo más smooth posible es fundamental. Nos presentará Marco además la evidencia clínica que hay sobre la selección del paciente candidato y cuáles son las nuevas guías de selección aprobadas. Marco, te doy la bienvenida. Gracias por tomarte el tiempo y por estar con nosotros. Sabemos que no hay momento fácil y que no paras, pero que te hayas tomado el tiempo para platicarnos sobre esto. Te lo agradezco personalmente y te dejo los micrófonos, Marco. Nos vemos para las preguntas. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Gerardo. Un agradecimiento a CITIC y a Boston Scientific por la invitación a este tema que es particularmente importante. Suena muy árido, es un tema complejo de discutir porque es muy teórico, pero como bien dijiste, es el basamento, es el cimiento sobre el cual hacemos absolutamente todo el actuar en torno al paciente para hacerlo llegar al implante percutáneo de una prótesis aórtica. Entonces, pues, tengo el gusto de hacerlo. Y bueno, pues vamos a empezar. No sé si se pudieron poner algunas de las preguntas. Me gustaría que si las pudiéramos proyectar de una vez. Me gustaría que sinceramente nos dijeran, obviamente no lo vamos a saber, pero es importante pues, para poder referenciar qué es lo que estamos haciendo, sobre todo en Latinoamérica. La primera pregunta sería, ¿en qué grupo de riesgo tiene más experiencia colocando usted TAVI? ¿Es bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto? Entonces, pues se vale votar y pues, todos podemos votar. Ok, la siguiente pregunta que haríamos es, bueno, esto es muy interesante, la gran mayoría pone que es riesgo alto. Si pudiéramos de una vez poner la siguiente pregunta. Y lo importante aquí es cuántas personas conforman su heart team. Y bueno, pues hay de heart teams a heart teams, depende mucho de en dónde laboremos y el escenario, si es público o privado. Y pues nos gustaría saber cuántas personas están involucrados junto con ustedes en la toma de decisiones para poder hacer llevar a un paciente a tratamiento aórtico. Es 2, 3, 4, 5, 5 a 10, más de 10. Okay, la gran mayoría, un porcentaje importante, nos está contestando que son grupos multidisciplinarios pues, de un volumen importante de especialistas. Y la última pregunta para ya dar pie a la charla para que podamos tener tiempo para discutir, que sería lo más enriquecedor, es ¿cuál es la edad límite inferior con la cual usted decide no mandar a un paciente a TAVI? ¿Menor de 40 años, menor de 50 años, menor de 60 años o la verdad es que la edad no es un factor? Bueno, esto es muy controversial en virtud de lo que se ha publicado de bajo riesgo. Y bueno, pues, un porcentaje mayoritario dijo que menor de 60 años y otro interesante porcentaje nos comenta que la edad no es realmente un factor. Entonces, perfecto. Y ya con esto como preámbulo, pues vamos a arrancar. Y bueno, pues aquí lo que queremos resaltar en esta diapositiva es que es muy importante nuestro actuar médico porque depende de nuestras decisiones, obviamente en virtud de la evidencia que tengamos enfrente de nosotros con el paciente, la clínica, los estudios de laboratorio, imagen, pues vamos a mandar a un paciente a 2 tratamientos totalmente diferentes. Y no porque sea cirugía quiere decir que no sea válido, no sea adecuado o que si sea percutáneo es mejor. Simple y llanamente son 2 modalidades diferentes de tratamiento y cada modalidad debe de tener ciertos criterios de selección para que garanticemos que al paciente, independientemente de a dónde lo estemos mandando, a qué tipo de modalidad de tratamiento le estemos mandando, le vaya bien, no solo en el evento agudo, sino a la larga. Entonces, eso es lo más importante de esto. Ahora bien, ¿qué podemos decir en virtud de que ya llevamos prácticamente 18 años desde el primer implante en humano de una TAVI, percutáneamente hablando? ¿Cuál es el escenario actual y el futuro? Bueno, pues esta terapéutica no podemos negar que se ha convertido en una parte fundamental del tratamiento de pacientes con estenosis aórtica. Toda esta evidencia está validada en medicina basada en evidencia, en estudios clínicos muy sólidos publicados en artículos de mucha trascendencia en revistas de alto impacto.
lo más importante de todo esto es que en la gran mayoría las decisiones están dictadas por un equipo multidisciplinario complementado con una serie de laboratorios y estudios de imagen. Y finalmente, esto ha trascendido en una repercusión en el tratamiento impactado o publicado en las guías de tratamiento de pacientes valvulares. Entonces, esto es muy importante porque es uno de los tratamientos revolucionarios percutáneos que han tenido una evolución estrepitosa y, bueno, un impacto cotidiano en nuestra práctica de todos los días. Esta ha sido una aventura muy, muy interesante en donde se ha involucrado la industria, los médicos de manera individual y, bueno, se han estudiado a lo largo de prácticamente ya 18 o 20 años pacientes en distintos estratos de riesgo que van desde el riesgo bajo, intermedio, alto o los pacientes inoperables. Históricamente, el primer estudio que dio parte a esto fue una serie de estudios llamados Partner, y ya vamos en el Partner 3, y ahorita los vamos a desglosar. Sin embargo, lo más importante a notar en esta diapositiva es que esto ha trascendido en el estudio de diversos dispositivos, no importa si son expandibles con balón, autoexpandibles, expandibles modificados, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las plataformas sólidas con las cuales estamos trabajando hoy en día en el mundo tienen o han participado en algún registro o estudio importante que es muy importante comentar esto, no importa qué plataforma ha sido estudiada, aplicado, prácticamente como copia al carbón cuando vemos un estudio contra otro, sus desenlaces y las tasas de éxito a lo largo del tiempo. Ahora, se me hace particularmente importante discutir esta diapositiva porque el estudio Partner fue la que nos abrió la puerta al tratamiento percutáneo de la válvula aórtica y sentar este tratamiento en donde actualmente estamos. El estudio Partner, no hace falta decir que es un estudio icónico. Se estudiaron pacientes con estenosis aórtica grave, sintomática. Es muy, muy importante mencionar que fueron pacientes de alto riesgo o de altísimo riesgo. Estos pacientes se dividieron básicamente en dos cortes. En una corte en donde el paciente, pese a que era de alto riesgo, todavía era operable a criterio por dos cirujanos y un cardiólogo clínico, o una corte en donde el paciente definitivamente, a consideración de este grupo de evaluación, ya no era operable porque la mortalidad teórica calculada para ese paciente era de más del 50%, o sea, tenía más de la mitad de probabilidades de no abandonar el quirófano. Entonces se dividieron en dos grupos, 700 hacia el brazo de pacientes operables y 350 y tantos hacia el grupo de pacientes no operables. Del lado de los pacientes operables se estratificaron a dos grupos de pacientes, a los que eran funcionables por la femoral y a los pacientes que no tenían femorales útiles. Y a su vez cada uno de estos grupos se comparó contra cirugía. Ahora, si vemos el grupo de pacientes inoperables, estos pacientes de igual manera se estudiaron y si eran pacientes que tenían femorales útiles, se aleatorizaban a un grupo de tratamiento médico contra tratamiento percutáneo. Y los pacientes que no eran funcionales, o sea que no había manera de poner un TAVI en estos pacientes inoperables, exclusivamente se les daba seguimiento y tratamiento médico. Entonces esto es muy importante porque nos abre una mirada de posibilidades de qué hacer y cómo tratar a estos pacientes de alto riesgo. Ahora, estas fueron las curvas que le dieron en su momento la vuelta al mundo. Y primero vamos a analizar a la corte de pacientes que no fueron operables, la corte B. Este es, para hacer una síntesis, es la evolución y cómo les fue a lo largo del seguimiento de 5 años. Y esto, ahorita lo vemos como algo muy cotidiano, pero en ese entonces, en el 2014, la reacción de la gente que estaba presente cuando se narró por primera vez estos resultados, pues fue de total impresión. Y se vio que el tratamiento percutáneo con una válvula aórtica hacía que el paciente tuviera una presencia del punto primario de manera muy marcada menor que si no se le hubiera puesto la válvula percutánea y exclusivamente se hubiera tratado de manera médica. De hecho, si vemos la gráfica del lado derecho, lo que vemos es de que los pacientes tratados con TAVI tuvieron más del doble de tiempo de sobrevida con respecto a los pacientes que exclusivamente se les daba tratamiento médico. ¿Qué quiere decir esto y qué trascendencia tiene en la evaluación y tratamiento de estos pacientes? Que cuando reconocemos un paciente con estenosis aórtica grave, sintomática, que no es operable,
la mejor manera de abordarlo es con una prótesis percutánea. ¿Por qué? Porque mejoramos la sobrevida y el evento primario se disminuía en una proporción muy significativa de estos pacientes. Entonces, bueno, esto fue algo muy revolucionario en ese entonces y prueba que esta terapéutica era segura y era efectiva. Ahora, si volteamos a la otra corte, al grupo de pacientes de alto riesgo, pero que eran operables, lo que vemos es esta gráfica que de igual manera maravilló a todo el mundo y obviamente sorprendió y dejó en shock a la gran mayoría de cardiólogos clínicos a lo largo del mundo. Y lo que estamos viendo en esta curva es que al grupo de TAVI, o sea, al grupo de alto riesgo, tratado con una prótesis percutánea, le iba igual de bien que al grupo tratado con la terapia hasta entonces, que era el estándar de oro de tratamiento de los pacientes valvulares aórticos, que era la cirugía. Entonces, en el seguimiento a 5 años, los pacientes de alto riesgo que eran operables y se comparaban par cirugía contra la prótesis percutánea, les iba igual de bien. Esto tiene una repercusión muy significativa, porque si yo le puedo ofrecer el mismo desenlace a un paciente, pero con una menor morbilidad o una menor invasividad, pues obviamente nos está dejando ver que el tratamiento de elección, frontalmente hablando, pues es la estrategia menos invasiva, sobre todo en el contexto de pacientes que son muy lábiles clínicamente o que tienen un perfil de riesgo clínico muy alto. Entonces, esto de igual manera sorprendió y empezó a abrir las puertas al cambio de tratamiento en las guías de los pacientes con enfermedades valvulares. La otra cosa que aprendimos del primer partner es esto que estamos viendo en pantalla, que es que el gradiente medio y el área valvular, la prótesis, se conservan a lo largo del seguimiento. O sea, se pone una prótesis y la efectividad de esta prótesis a lo largo del tiempo se mantiene, haciendo que el paciente, ese ventrículo que estaba remodelado y sobrecargado, obviamente conserve un equilibrio de las fuerzas hemodinámicas, una consiguiente mejoría en la sobrevida y calidad de vida de estos pacientes. Entonces, fueron lecciones muy importantes aprendidas del primer partner. Ahora, una vez que esto quedó asentado y se solidificó esta evidencia a lo largo de la práctica y basado en múltiples registros internacionales, ahora se movió y fue evolucionando esto, y de riesgo alto, de pacientes con estenosis aórtica grave sintomática con riesgo clínico, un perfil de riesgo clínico alto, se movió el mundo a investigar qué les pasaba a los pacientes con un perfil de riesgo ahora moderado, no tan alto. Y esto en la gran mayoría de las veces evaluados o por el Euroscore o por el STS. STS es entre 4 y 8. Y lo que vemos o lo que se evaluó en este estudio, que es el Partner 2, que es la continuación del primer, pero con evidencia ahora en riesgo intermedio, también fue muy, muy impresionante. Esto en amarillo es la curva de la presencia, que fue un compuesto de muerte o evento vascular cerebral discapacitante en el grupo quirúrgico. Y ahora fíjense cuál es la curva del grupo tratado de manera percutánea. Era todavía ligeramente mejor, estadísticamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que la curva pasada que vimos del Partner 1, que en un grupo de pacientes con estenosis aórtica grave sintomática, pero ahora con un perfil de riesgo clínico intermedio, el tratamiento o la opción percutánea era igual de eficiente que la opción quirúrgica en este grupo de enfermos. Entonces, también esto abre la puerta para dejarnos ver que no importa el riesgo clínico, esta modalidad de tratamiento tiene esta repetibilidad en cuanto a los desenlaces clínicos. Y ahora, no obstante eso, lo que se hizo, y era el obvio siguiente paso a tomar, era ver a los pacientes de igual manera con estenosis aórtica grave sintomática, pero ahora de riesgo bajo. Aquí queremos acotar, y por eso la pregunta de la edad promedio del estudio Partner 3 de los pacientes con riesgo bajo fue de 72 años. Pero lo que extrañó, y bueno, es lo que dio la vuelta al mundo, es vean cómo el punto primario de muerte, evento vascular o rehospitalización por falla cardíaca era menor en el grupo de tratamiento percutáneo con respecto al paciente quirúrgico. Entonces, pues esto obviamente nos está diciendo que no importa el escenario clínico, lo que trasciende es la modalidad terapéutica. Entonces, riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo, les va igual de bien, es sostenido el beneficio y esto tiene una repercusión inmediata sobre el impacto en las guías
de tratamiento médico. Ahora, lo que es más importante de todo esto es, dependiendo de la experiencia y de la evolución tecnológica, vemos cómo las complicaciones han cambiado y vemos que la tasa de complicaciones vasculares, sobre todo en esta diapositiva, oscila un punto bastante razonable que va entre el 2 y el 5%. Recordemos que son tecnologías que empezaron siendo 24 French, que generaban una horadación en la arteria femoral significativa, y ahorita estamos rondando los 14 French, o sea, son, la verdad, funciones más controladas, y esto ha trascendido o se traduce en una menor tasa de complicaciones vasculares, lo cual lo hace una tecnología muy razonable. La otra cosa que es importante de puntualizar aquí es que estos resultados tan impresionantes en donde en riesgos más bajos se pueden equiparar los resultados quirúrgicos con los percutáneos ha sido gracias a que se han hecho femorales estos casos. No observan la misma tasa de distribución en cuanto a eventos finales o a desenlaces cuando son otros accesos vasculares. O sea, no es lo mismo hacerlo transapical, transaxilar o subclavio, hacerlo transfemoral, en donde la tasa de seguridad, o por obvias razones en cuanto al desarrollo tecnológico y experiencia, ha sido cada vez mejor. Entonces, sí es importante puntualizar que estos resultados son en luz de accesos vasculares femorales. Y no solo esto, fíjense cómo la mortalidad a lo largo del tiempo en los distintos estudios y distintas tecnologías ha bajado. Y realmente la mortalidad global de estos pacientes llevados a tratamiento percutáneo a lo largo de 30 días ya es tan baja como del 1%, que considerando cualquier otra metodología de tratamiento médica o quirúrgica, pues estamos rondando en números muy cercanos, lo cual hace pensar que cuando vayamos a escoger una terapéutica de tratamiento para un paciente en particular, tengamos que pensar muy bien qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente en virtud del contexto clínico de este. Ahora, lo fascinante es que no importa qué tecnología sea, de qué tecnología estemos hablando, si sea expandible con balón, si sea autoexpandible o si sea modificable, expandible, mecánicamente expandible, todos los resultados de estos estudios parecen copias calca uno del otro. No importa el diseño, no importa la población, razonablemente se han replicado los estudios de un estudio a otro, de un trial a otro, y esto da mucha seguridad de que lo que estamos haciendo parece ser que va en una ruta clínica adecuada. Ahora bien, ¿cuáles son las tecnologías de las que estoy hablando? Pues tenemos balón expandible y estas tecnologías no solo están en el mundo, sino que han estado en México en algún momento. La mecánicamente expandible, que la extrañamos mucho los que llegamos a ponerla, ojalá y pronto regrese. Las válvulas autoexpandibles, en nuestro país hay un par de representantes de esto. Y la última tecnología que llegó, que son las autoexpandibles modificables como Accurate Neo. Entonces, no importa cuál de las tecnologías que están viendo en pantalla estemos hablando, los resultados son equiparables, son seguros y bueno, pues la evidencia habla por sí misma. ¿Qué implica todo esto o las diapositivas previas de las cuales acabo de hablar? Lo que implica es que el tratamiento percutáneo de la válvula aórtica parece ser al menos tan bueno o equiparable con los resultados quirúrgicos, y que esta opción terapéutica debe de ser considerada como una alternativa a la cirugía, que ha sido históricamente el estándar de oro, en grupos de menor riesgo. Entonces, si podemos seleccionar adecuadamente tanto al paciente como sus preferencias, obviamente tenemos ante nuestras manos una alternativa muy, muy adecuada y segura para poder brindar al paciente una opción más en el tratamiento. Entonces, esto es muy importante. Ahora, es un hecho que históricamente ha habido un desfase entre la evidencia que tenemos publicada y el impacto que tiene inmediatamente en las guías de tratamiento. Y esto tiene que ver con políticas sanitarias, seguridad, la maduración de estas tecnologías, etcétera, etcétera, de tal suerte que lo que vemos publicado en un estudio no inmediatamente repercute en la guía. Tiene que haber un proceso de maduración, de evaluación, para que esto pueda llegar a impactar ahí. Entonces, lo que vamos a continuación a ver es en dónde estamos en las guías con respecto a la evolución del tratamiento y de la evidencia publicada. Entonces, ahorita lo que estamos viendo de la traducción es este desfase en donde sabemos, por la evidencia ya con un cúmulo de evidencia muy, muy grande,
que el tratamiento percutáneo es el estándar de tratamiento para los pacientes con estenosis aórtica grave, sintomática y de riesgo quirúrgico prohibitivo. Sobre todo los pacientes con riesgo quirúrgico prohibitivo, sabemos que el tratamiento médico no los va a ayudar, de otra manera no los van a operar, y como vimos en los resultados del primer partner en la Corte B, pues no podemos negar la utilidad de esta metodología terapéutica para este tipo de pacientes. Además, por lo que vimos en el resto de los estudios, los pacientes con riesgo alto en la Corte A también son pacientes que les fue igual de bien en cirugía que a la cirugía, y por ende son pacientes que se benefician de manera directa o frontal de esto. Ahora, en virtud de lo que se ha publicado, de la experiencia ganada a nivel global de esto, lo que vemos es de que en los grupos de pacientes de riesgo intermedio es una alternativa adecuada en casos seleccionados por el equipo multidisciplinario. Y finalmente, lo que estamos viendo, y en donde todavía no ha habido una traducción directa, es en estos pacientes con riesgo bajo. Y faltará definir en el riesgo bajo algunas situaciones, porque el implante técnicamente lleva tácito ciertas cuestiones que hay que considerar, sobre todo si se lo vamos a ofrecer a pacientes de menor edad, como el riesgo del bloqueo, o sea, la necesidad de requerir a la larga un marcapaso, y el riesgo de evento vascular cerebral incapacitante, que aunque bajo, pues es latente, y no quisiéramos dejar a un paciente de 40 a 45 años con estas problemáticas. Ahora bien, desafortunadamente las guías no han sufrido una transformación tan estrepitosa, tan rápida como la evidencia clínica. Quizá una de las mayores evoluciones que tuvimos en los últimos años de las guías de tratamiento de pacientes con enfermedad valvular fue en el 2014, en donde vemos que esta guía por primera vez propone estadios de la enfermedad. Y estos estadios de la enfermedad eran importantes porque traducen significancia pronóstica. Entonces, fue importante en su momento, ahorita los vamos a mencionar. Y la última actualización fue la del 2017, en donde se involucra ya toda la miliada de datos recolectados de los partners del Surtavi y de estudios de más bajo riesgo para que impacten directamente en el tratamiento de pacientes de riesgo interno. Las guías del 2014 lo que hicieron fue diferenciarnos estos estadios que iban desde los pacientes en riesgo de tener un problema valvular hasta los pacientes que ya tenían el problema manifiesto con sintomatología grave derivada de ello. Esto era importante porque posicionarlos en alguno de estos grados generaba impacto sobre el tipo de tratamiento y la sobrevida de estos pacientes. De tal manera, lo que las guías nos mencionan es que solo hay 3 escenarios en donde el cambio valvular aórtico es frontal y tiene una indicación clase 1, que son los pacientes con estenosis grave probada hidráulicamente por eco, los mencionados hasta ese momento en la guía, que era velocidad de 4 y gradiente medio de 40, y que además su problema generara síntomas directamente atribuibles a la obstrucción valvular. Y los otros 2 escenarios eran, aunque no estuvieran sintomáticos, ya hubiese una repercusión sobre la mecánica ventricular izquierda, o que tuvieran la estenosis grave, aunque no fuera sintomática, sometidos a otro tipo de intervención cardíaca. El escenario más frecuente, la cirugía de revascularización miocárdica. Entonces iban a bypass y además tenían el problema ya diagnosticado grave en la válvula aórtica, pues es una indicación frontal. Ahora, si vemos la guía, todas las demás indicaciones no tienen esta indicación frontal 1, van desde el 2A hasta el 2B, dependiendo si están sintomáticos. Y aquí quiero hacer un acotamiento muy claro, sobre todo para todas las personas que hacen eco en pacientes valvulares. El bajo flujo, bajo gradiente con fracción de exclusión tanto normal como deprimida es harina de otro costal, es una entidad compleja que hay que tomarse el tiempo de analizar. No es sencillo analizar esta entidad para poder atribuir los síntomas a esta desproporción entre el área valvular y la cantidad de sangre que está abandonando el miocardio. Entonces, todas estas posibilidades diagnósticas ecocardiográficas caen en otro rubro y se evalúan de manera un poco diferente. Entonces, sí es importante notar esto. Ahora, independientemente de lo anterior, una vez que tenemos a un paciente con estenosis aórtica grave, ya diagnosticada por criterios ecocardiográficos, o sea, ya tenemos el diagnóstico hecho, ¿cuál es el proceso que sigue el grupo médico para hacer llegar al paciente
a un tratamiento ya sea quirúrgico o percutáneo. Entonces, primero que nada es asegurar que lo que estamos viendo realmente es una estenosis aórtica que amerita tratamiento, o sea, ver que el área valvular realmente esté disminuida, que el gradiente sea alto y que cumpla con los demás criterios para demostrar que esa válvula está obstruida y genera un problema hidráulico derivado de ello. Segundo, tenemos que ver este paciente que tiene este problema valvular, ¿quién es? No es lo mismo tener un paciente de 40 que de 60 años, un paciente con diabetes, disfunción renal, tiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones hay que ponderarlas y ponerlas sobre la mesa para saber quién es el que tiene el problema valvular, o sea, asignar un riesgo a ese paciente con el problema valvular. Y una vez que tenemos esto, hay distintas metodologías para poder hacerlo. Se han publicado a lo largo de estos 18 años distintas herramientas. Quizá las más utilizadas sean el Euroscore y el STS, que son herramientas en cierto sentido mecanizadas, son calculadoras. Desafortunadamente, los pacientes son entidades complejas. No en todo momento podemos atribuir todo a estas calculadoras. Y es ahí donde el juicio clínico y la evaluación multidisciplinaria tomó, sobre todo en la historia de la evolución, un punto central para poder discriminar qué paciente es el que más se va a beneficiar del tratamiento quirúrgico o percutáneo. Y es aquí donde el Heart Team o el grupo multidisciplinario es la piedra angular de todo esto que estamos viendo y quedará centrado en el grupo de discutir y tomar la mejor decisión de qué paciente le irá mejor en cirugía y a qué paciente le irá mejor con terapia percutánea. Ahora, el problema de todo esto es que es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando nosotros evaluamos a un paciente en papel, vemos el eco, sacamos el STS, vemos la tomografía, lo único que estamos viendo es la punta del iceberg. Y muchas veces lo único que podemos ver con estas herramientas tan simplistas es cosas muy obvias, que es que tenga la estenosis real, su edad y las comorbilidades evidentes. Sin embargo, debajo de todo esto existen una serie de condiciones que ni siquiera están ponderadas en muchas de estas calculadoras, pero que impactan directamente sobre la recuperación, sobre todo la recuperación quirúrgica de estos pacientes, la sarcopenia, la reserva cognitiva, la función endocrinológica, etcétera, etcétera. Digo, todos ustedes que han estado en la evaluación de estos pacientes lo comprenderán de mejor manera y muchas veces hacerlo con estas calculadoras es un tanto simplista. Entonces, es por ello que hay que sentarse en grupo, porque finalmente alguien del grupo es el que más directamente ha estado en contacto con ese paciente y el que mejor lo conoce. Sin embargo, los especialistas de desde otros puntos de vista pueden aportar datos pronósticos para saber qué es lo que le va a pasar a ese paciente con una o con otra terapéutica y cómo es que potencialmente le puede ir mejor. De tal suerte que asignar riesgo, desafortunadamente, no es un proceso lineal, es un proceso muy complejo en donde tenemos que correlacionar distintas variables anatómicas, clínicas, hemodinámicas. Hay obviamente herramientas que nos ayudan a poder hacer esto, pero no hay nada como la interacción del equipo multidisciplinario del Heart Team para poder ponderarlas en su justo medio y poder discriminar quién será el mejor paciente candidato a una u otra metodología. Les muestro una de tantas, pero me atrevo a mostrar el STS porque es una de las que más se replican en diversos estudios, porque es, algo fácil. Ahorita va en la versión 2.9, es una calculadora variable en donde vemos distintos procedimientos valvulares y combinados, revascularización con cambios valvulares, y lo que hace es detallar, dependiendo de una serie de variables que nos va a pedir, cuál es el riesgo de mortalidad de ese paciente para ese procedimiento en particular, de tal suerte que menor a 4 porcentaje de mortalidad se le considera riesgo bajo, de 4 a 8 riesgo intermedio y mayor de 8 riesgo alto. Y dependiendo de la serie y los artículos publicados, inclusive más de 12 se considera como riesgo prohibitivo. Entonces, esto es una de tantas cosas, es un auxiliar, pero esto jamás sustituye al juicio clínico. Entonces, aquí hay otros puntos de corte dependiendo de los estudios y cuáles son las medias que ha habido. Ahora, esta foto le dio la vuelta al mundo en su momento. Aquí lo que estamos mostrando son las fotografías de dos damas. Ambas tienen 80 años
Y yo creo que nada más por la prueba del ojo podemos ver cuál es más lábil y a cuál pudiéramos mandar a cirugía y cuál definitivamente no toleraría de manera adecuada la recuperación de un proceso quirúrgico. Y es por esto que se empezó a estudiar de manera más frontal la fragilidad, sobre todo en adultos mayores, que muchas veces no estaba estudiado en otras herramientas de evaluación. La fragilidad es importante porque es todo aquello que confiere al paciente problemas para la recuperación o que haga que, pese a que lo tratemos debido a su condición tan frágil, no se pueda beneficiar directamente de estas terapéuticas. Entonces, hay muchas herramientas, pero de igual manera quiero enfatizar que nada sustituye al criterio clínico. Y es por esto que el equipo multidisciplinario, o tan en boga llamarnos Heart Team, ha sido parte angular o piedra angular del tratamiento y selección de estos pacientes. ¿Qué somos? ¿Qué es un Heart Team o qué es un equipo multidisciplinario? Es un grupo de profesionales de la salud directamente encargados del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedades complejas. El Heart Team no nace con la terapia valvular, ya previamente habíamos tenido otros escenarios en donde hubo la necesidad de juntar distintos especialistas para tomar decisiones en torno a alguna problemática y poder referenciar al paciente de mejor manera a una u otra metodología de tratamiento. Y estas experiencias previas han sido en trasplantes, en enfermedad coronaria grave, en asistencia ventricular. Entonces, no es algo nuevo, yo creo que los médicos lo sabemos hacer. Hemos trabajado en equipo durante mucho tiempo y con muchas otras condiciones. Entonces, esto no era algo nuevo, pero no estábamos tan acostumbrados a hacerlo en terapia valvular. Era algo muy frontal presentarle esto al cirujano y que el cirujano lo resolviera. Y es en donde la toma de decisiones en diversas fases de la enfermedad se torna algo trascendental e importante que sea evaluado bajo distintos ojos. Entonces, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento es muy importante meterlo o encajonarlo en el seguimiento de distintos especialistas para poder generar, un seguimiento adecuado y poder calificarnos y cada vez ser mejores en el desempeño de este ejercicio clínico. De tal suerte que el Heart Team debería de lucir así, como una gran orquesta en donde todos tocamos en sintonía. Desafortunadamente no muchos nos gustaba o nos gusta hacer esto y bueno, acaba siendo esto un verdadero relajo. Ahora, ¿quiénes debemos estar involucrados? Y la respuesta, como dicen los estadounidenses, the more, the merrier. Y la respuesta es cuantas personas estén directamente involucradas en el cuidado de esa persona en particular. Entonces, dependerá del grupo, dependerá del hospital en cuestión y dependerá del paciente. No todos los pacientes, por ejemplo, necesitan un geriatra, pero si el paciente es un adulto mayor, pues obviamente es importante meter a un geriatra, que además son los mejores evaluando fragilidad, pero todas las personas que tengan algún papel en cuanto a la toma de decisiones de diagnóstico, tratamiento o seguimiento del paciente, vale la pena involucrarlo para que tengamos una visión más enriquecida de lo que le puede pasar a ese paciente y poder vaticinar qué es lo que espero de todo lo que le voy a hacer. Por eso es importante considerar todas estas cosas. Hay parámetros inherentes al paciente y parámetros inherentes al procedimiento, sea percutáneo o sea quirúrgico. Y estos son desde indicar correctamente a quien hay que indicarlo, y estoy hablando en particular sobre todo de los escenarios ecocardiográficos complejos como los bajos flujos, bajos gradientes, la estratificación de riesgo, que muchas veces no lo hacemos de manera adecuada, y factores anatómicos, los pacientes que tienen escoliosis, tórax hostiles, pacientes ya radiados, etcétera, etcétera. Y los factores del procedimiento son muy, muy importantes porque tenemos que escoger la prótesis correcta para el paciente correcto dependiendo de sus características anatómicas. Y conste que riesgo clínico no es lo mismo que riesgo anatómico. Son entidades totalmente diferentes y esto también tendrá mucho que ver con las capacidades y limitaciones de cada centro hospitalario. Cada uno de nosotros sabe con qué grupo quirúrgico estamos trabajando, sabe las capacidades y potenciales de nuestras terapias intensivas y terapias postquirúrgicas, y dependiendo de ello es que tenemos que tomar también decisiones centradas en las realidades que cada hospital vive. Y esto tiene mucha trascendencia en esto que estamos viendo. Lo que queremos es no tratar de manera innecesaria a un paciente. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? Estamos viendo el riesgo en un continuo estimado
dependiendo si es bajo, moderado, alto o inoperable. Y aquí entra un factor muy importante y sobre todo si el paciente es un mayor, que es la fragilidad. Hay veces que dependiendo de su fragilidad, con la evolución tecnológica tan buena que ha tenido sobre todo el TAVI, podemos ponerle TAVIs de manera exitosa a pacientes muy frágiles, muy dañados clínicamente, con perfiles de riesgo altísimo. Pero si este paciente tiene una fragilidad tan alta o tan grave que ya de por sí no puede hacer nada o tiene una limitación en su funcionalidad o autonomía tan grave que aunque lo trate no lo voy a reincorporar a una mejor calidad de vida, entonces esta intervención que habré hecho será fútil. Y es aquí donde es particularmente importante la evaluación del grupo multidisciplinario para no hacer llegar al extremo a esta terapéutica que se ha tornado tan eficiente, sobre todo en grupos de riesgo clínico muy alto. Y es aquí donde debe de haber una conciliación entre el paciente y su calidad de vida potencial después del tratamiento y lo que yo le pueda ofrecer. Ahora, esto es muy, muy cierto y esto tomará mucha relevancia cuando se tomen las decisiones de mandar a pacientes de bajo riesgo a TAVI, que el riesgo anatómico no necesariamente es el riesgo clínico. Puedo tener un paciente de riesgo clínico bajo o muy bajo, pero que tenga un riesgo anatómico muy alto para tener un problema derivado del implante de la prótesis percutánea. ¿De qué estoy hablando? Un paciente de 60 años que no tiene más que hipertensión, pero que tiene una calcificación tan grave del anillo aórtico, sobre todo en la unión del seno no coronariano y el izquierdo, que hace que si se rompe el anillo durante el implante, pues pueda generar un problema. Otro escenario que no está ya tan infrecuente en el mundo derivado del tratamiento quirúrgico de la válvula aórtica, el valve-in-valve. Pensábamos antes que el valve-in-valve era algo muy sencillo. Sin embargo, si vemos predictores tomográficos de oclusión de los ostia, de las coronarias, pues tendremos que hacer otros procedimientos que no son tan sencillos de realizar como el basílica, que es horadar las valvas de la prótesis previamente colocada para no obstruir los ostios de las coronarias. Entonces, a esto vamos, que tenemos que analizar muy, muy bien la anatomía del paciente en el contexto para no exponer de manera innecesaria a alguien que tenía un riesgo bajo y que si lo hubiéramos mandado a cirugía no tendría por qué no irle excelente y someterlo a riesgo innecesario porque tiene una anatomía compleja para mandarlo a terapia percutánea. De tal suerte que, ¿cómo luce la guía actualmente después de la actualización del 2017? Y quedó pendiente en este año, desafortunadamente por la pandemia del COVID, no se pudo generar la reunión de consenso que este año iban a tener las distintas asociaciones para poder impactar la evidencia de los riesgos bajos en las guías, pero en donde vamos es aquí, es pacientes con enfermedad aórtica grave, asintomática o sintomática de riesgo bajo, pero con repercusión hidráulica de su válvula, pues estos pacientes deben de ir a cirugía. Y es una recomendación muy frontal con una indicación 1. Ahora bien, el Heart Team debe de seleccionar a los pacientes de alto riesgo para poder ofrecer el mejor tratamiento de cirugía contra tratamiento percutáneo, también es indicación clase 1, en pacientes con estenosis grave sintomática, que es sintomática, es muy importante la palabra. El TAVI es una opción totalmente aceptada y válida, también tiene una indicación frontal 1. Y aquí, cuando esto es prohibitivo, con más razón, esto ya está muy probado en la literatura, diversos estudios le dan la validez. Y la nueva recomendación para el 17 fue esto que estamos viendo. Baja el riesgo para poder indicar el tratamiento percutáneo del tratamiento aórtico a pacientes de riesgo intermedio, pero siempre ante una adecuada selección del equipo multidisciplinario. Y hasta este punto iba en DOSA. Seguramente va a evolucionar esta indicación, pero hasta donde vamos ahorita está en DOSA. De tal suerte que para hacer una síntesis y poder entrar ahorita un poquito en una discusión con el resto de las personas que nos están acompañando, ¿cómo está ahorita la indicación para mandar a un paciente a TAVI? Entonces, lo que vemos es que tenemos que, primero que nada, asignar a este paciente y conferir que realmente se trata de un paciente valvular aórtico con estenosis aórtica grave sintomática. Si tengo probado eso, entonces lo que tengo que hacer es asignar clínicamente un perfil de riesgo. Y aquí habrá 4 posibilidades, que es riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto o riesgo prohibitivo de cirugía.
Aquí es muy fácil, si es riesgo prohibitivo y la sobrevida es mayor a 1 año, este paciente vale la pena hacer algo porque su calidad de vida se va a ver tan mermada que definitivamente no podrá hacer nada y vale la pena someterlo a tratamiento médico. Pero si su sobrevida no es mayor a 1 año, pues yo creo que no debemos de discutir. Primero es no dañar al paciente, no someterlo a riesgos innecesarios si desafortunadamente si su condición médica es tan grave y darle exclusivamente tratamiento paliativo. Pero si su sobrevida es mayor a 1 año, primero que nada hay que ver cuál es su condición. Si la condición es aguda, y aquí quiero hacer un paréntesis porque dependiendo del grupo, ya esto no es totalmente universal. Antes se hacía valvuloplastía aórtica con balón en algunos grupos y otros pasan directamente a tratamiento percutáneo. Pero la idea detrás de todo esto es que si tiene riesgo prohibitivo con una sobrevida generosa o mayor a 1 año, vale la pena hacerle algo percutáneo a esa válvula, porque este paciente todavía seguramente tiene más que vivir. Si el riesgo es alto, este paciente es totalmente, ya consensado, está probado bajo toda la evidencia publicada previamente, que es un paciente que vale la pena que vaya a tratamiento percutáneo y esto en distintos subanálisis, si además tiene edad avanzada, más de 70 años, pues todavía tiene más sentido. Ahora, si el paciente está en riesgo intermedio, aquí es donde vale la pena sentarse de manera muy, muy acuciosa para ver cuál es el perfil de riesgo de este paciente y someterlo a una discusión para ver, dependiendo de la edad y otras condiciones de riesgo anatómico para TAVI, ver si se beneficiará de cirugía o de tratamiento percutáneo. Y donde ahorita va la guía y es donde queremos ver hasta dónde podremos evolucionar dependiendo de la evidencia y la evolución tecnológica, es estos pacientes de bajo riesgo. El bajo riesgo, independientemente de que no se ha acotado mucho en la edad, todavía la guía recomienda como indicación frontal llevarlo a cirugía de cambio valvular. Entonces, esto es hasta dónde va. Obviamente hay muchos retos, esto es un campo en evolución y yo creo que lo que hemos visto en los últimos 18 años de evolución, tanto tecnológica como de técnicas y de procesos de selección, ha sido fascinante y yo estoy seguro que no hemos visto nada con respecto a lo que va a venir derivado de todo esto. Los retos son, obviamente, el evento vascular cerebral. Estamos ante válvulas que tienen calcio y que potencialmente pueden dislocar ese calcio y mandarlo a la circulación cerebral y esto puede generar un problema derivado importante. Sabemos por distintas series que entre el 37 y 50% de los pacientes medidos por resonancia magnética generan cierto grado de repercusión de embolia cerebral, pero afortunadamente menos del 5% generan eventos vasculares cerebrales con algún tipo de manifestación clínica. Entonces, esto todavía hay que ver qué es lo que está pasando. Hay muchos ya modelos de simulación en los cuales se están trabajando para poder predecir si se puede o es paciente de alto o bajo riesgo para dislocación de calcio. Ya veremos qué es lo que, a dónde apunta la evolución tecnológica de esto. La insuficiencia aórtica es otro gran campo en donde la tecnología ha tratado de ver cómo puede acomodar una prótesis percutánea. La insuficiencia aórtica, a diferencia de la estenosis, es una entidad un poco diferente. La alteración sobre las fibras de colágena y elastina en la pared aórtica hacen que estos anillos sean muchísimo más amplios y los tamaños de las válvulas muchas veces no les queden. Entonces sigue siendo un reto. Las complicaciones del acceso vascular, como en cualquier procedimiento percutáneo, no importa si es coronario, imagínense si todavía estamos teniendo cierto grado de complicación vascular en intervencionismo coronario, que estoy hablando de 6 French, pues máxime en un intervencionismo en donde estamos oscilando entre el 14 y el 18 French, pues esperemos que todavía las complicaciones del acceso vascular sean un problema cotidiano, pero que afortunadamente estamos teniendo más experiencia y sobre todo tomográfica y ultrasonográficamente sabemos identificar cuándo seguramente vamos a tener un problema derivado de esto y cuándo no. La ruptura anular y la disección aórtica, dependiendo de la distribución de calcio, pues también es un problema y tendremos que saber lidiar con él a la larga. Las alteraciones de la conducción son muy importantes. Se han hecho muchos estudios sobre la longitud del septum membranoso, alteraciones de la conducción antes del inicio del procedimiento, etcétera, etcétera, y todas aquellas condiciones que hacen que el paciente a la larga requiera un marcapaso. Pero esto cobra más trascendencia, sobre todo cuando los pacientes son más jóvenes.
aunque no impacta sobre la mortalidad, sí sobre la morbilidad de implantar un marcapaso a edades cada vez más tempranas, si es que se lo pudimos haber evitado al paciente. Entonces habrá que trabajar mucho sobre eso. La durabilidad, hay muchos estudios de bench testing en donde parece ser que al menos duran igual que una válvula quirúrgica, si no es que hasta mucho más. Hay ya muchos tratamientos, cada la receta secreta, dependiendo de cómo traten las hojas de pericardio, para hacer que duren más, que no se piquen, etcétera, etcétera. Y en donde los clínicos tendremos que trabajar más será en el uso apropiado y en la estratificación de riesgo para saber qué paciente se beneficia de mejor manera de una u otra estrategia. Y la otra es de un proceso de calidad y medición de eficiencia, que es que tenemos que medirnos como equipo multidisciplinario, como Heart Team, para saber en el seguimiento de estos pacientes qué les pasó y qué pudiéramos hacer como grupo para poder cada vez ser más eficientes y escoger de mejor manera a nuestros pacientes. Y bueno, pues esto ya queda de lado tanto de la industria como del diálogo bidireccional con los implantadores, que es cómo podremos mejorar las tecnologías para que sean cada vez más simples y cada vez más seguras. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues hay muchas cosas derivadas de esto, es importante. Y bueno, una es que ha habido una evolución en las indicaciones para el implante percutáneo de estos dispositivos conforme se va acumulando la evidencia. Insisto, desde el primer First in Man en 2002 con un paciente que hizo Alain Crivier a la fecha, al 2020, pues vamos por buen camino y cada vez estamos aprendiendo más. ¿Qué es lo que sabemos? Y podemos decir a ciencia cierta, en base a guías, que en pacientes inoperables, con lo que hasta ahorita sabemos, el TAVI es el estándar de cuidado e inclusive es mejor que la cirugía, porque sabemos que podemos ofrecer una mejor calidad de vida y una sobrevida mayor, inclusive que cirugía y o tratamiento médico. Ahora, bajando al rubro de pacientes de alto riesgo, el TAVI se ha mostrado como una terapia adecuada, sobre todo cuando está adecuadamente seleccionada por el equipo multidisciplinario. Ahora, si seguimos bajando y vamos a los pacientes de riesgo intermedio, de igual manera, estos pueden ser considerados hasta el momento por la evidencia mostrada en Surtavi, en Partner 2, etcétera, etcétera. Ya hay muchos estudios derivados de estos. Y ahora, continuando con esta lógica de pensamiento, quedará pendiente la inclusión de los pacientes de bajo riesgo en las guías de tratamiento, sobre todo cuando se lleve a cabo la última actualización. Y aquí quizá una de las preguntas más iterantes en toda la comunidad cardiológica es cuál será el límite de edad que las guías nos pongan como meta para poder meter a un paciente de manera correctamente indicada, sobre todo porque muchos de los países que están poniendo TAVI y que tienen que tener este famoso reembolso para el pago, deben de cumplir con el famoso appropriateness of indication. Entonces, si no están adecuadamente indicadas, pues estos dispositivos no pueden ser reembolsables. Y bueno, volviendo desde el punto de vista del equipo multidisciplinario, somos una estrategia cotidiana en el manejo no solo de pacientes aórticos, sino de todos los pacientes valvulares, tanto del lado mitral, tricuspidio, pulmonar. Esto afortunadamente ha sido una revolución tanto percutánea para la válvula aórtica como para el resto de las válvulas. Ya podemos hacer terapia no invasiva o menormente invasiva en el resto de las válvulas del corazón, pero siempre ante la correcta selección del grupo multidisciplinario. Ahora, esta correcta selección mejora los desenlaces clínicos y lo hemos visto a lo largo de múltiples publicaciones, porque si asignamos de manera correcta el riesgo, sabemos exactamente a qué terapéutica referenciar un paciente y por ende estamos garantizando que le va a ir lo mejor posible a ese paciente en cuestión. Y bueno, este éxito está determinado por la contribución de absolutamente todos. Nadie es menor en el Heart Team o en el equipo multidisciplinario. Es tan importante el implantador como el que le da seguimiento, rehabilitación o la enfermera que está cuidando es el paciente, porque recordemos que somos tan buenos como la suma de la parte de nuestro equipo. Y bueno, y somos un vehículo para proveer coordinación y colaboración múltiple en beneficio de este paciente. Pues muchas gracias por su atención y sí quisiera recalcar este pensamiento que en el 20 de noviembre lo tenemos a cada rato y el poner un TAVI no es un procedimiento, o sea, lejos de verlo como un procedimiento, es una manera errónea de verlo o abordarlo. TAVI es todo un programa, y si no tenemos todo un programa estructurado en base a esto, la posibilidad de que podamos beneficiar a los pacientes cada vez será más lejana. Muchas gracias por su atención, y bueno, pues me gustaría oír comentarios y que podamos dialogar, porque esto es un tema muy rico que se presta para mucha controversia. Gracias. Muchísimas gracias, Marco. Extraordinaria presentación.
sin duda alguna viene a sumar, sobre todo para aquellos que van empezando a colocarlas y empiezan, lo dijiste, es sumamente importante el tener las bases y que esto es lo que deja o da oportunidad de que los procedimientos salgan como deberían de salir. La planeación inicial es fundamental. Hay muchísimas preguntas, Marco. No sé si nos dará tiempo de contestar todas. Haremos todo lo posible por responderlas. Y empiezo con un par de preguntas que te hace. La primera es de Luis Álvarez. Saludos, Luis. Un paciente con estesis aórtica moderada, pero muy sintomático, puede pensarse en colocarse la TAVI, obviamente si de accesos vasculares son correctas. Bueno, en la guía de tratamiento, los pacientes con estenosis moderada sintomáticos son 2A. Ahorita hay un par de estudios corriendo para tratar de ver cómo estos pacientes, uno de los más representativos es el ON, pero parece ser que no hay por qué no generar un tratamiento en base a esto, y sobre todo porque el paciente sintomático es un paciente que se cose totalmente diferente, porque es un paciente que si podemos demostrar que la sintomatología está derivada de esa estenosis, aunque sea moderada, si no le hacemos nada, ese paciente ventrículo va a empezar a tener toda esta miriada de cambios biomoleculares que va a generar alteración en la geometría y en la función ventricular. Entonces, la pregunta es fascinante y aunque es indicación 2A, sí está esto sustentado en la guía y sí habría que hacerle algo, por supuesto. De acuerdo. Ulises López hace un par de preguntas y las voy a tratar de consensar para que nos amplíes un poquito la información sobre esto. La primera es, ¿cuál es tu punto de vista en respecto al uso de dispositivos de protección cerebral? Ya habías comentado un poquito de eso. Y si la aorta bivalva inclina tu balanza a que el manejo sea quirúrgico fundamentalmente. Las preguntas son muy buenas. La protección cerebral es todo un tema de discusión y dependiendo mucho de la escuela y el tipo de paciente seleccionado, se tendrá o no que poner los dispositivos de protección cerebral. ¿De qué estoy hablando? Ya hay muchos modelos de simulación donde, dependiendo de la distribución de calcio, si es en el anillo, en la mitad de la hoja o en los bordes de las hojas, a la hora de hacer la colocación del TAVI o la pre o postdilatación, se pueden dislocar. Entonces, la respuesta se contesta viendo la tomografía y viendo la distribución del calcio. Si tenemos calcio muy, muy grave en los bordes de los velos y estos están hacia los bordes de las comisuras, en donde podamos pensar que además ese paciente tiene una reserva vascular muy baja, o sea, neurológicamente es un paciente muy lábil, en donde si pudiera o llegara a tener un evento vascular cerebral, aunque sea subclínico, el impacto clínico sería muchísimo mayor que una persona que no tuviera esta problemática vascular cerebral, valdría la pena considerarlo. Desafortunadamente, todavía Boston no ha podido alcanzar a meter a México el sistema de protección, el Sentinel, pero bueno, ya hay varios estudios al respecto. Afortunadamente, la minoría de los pacientes que estamos tratando tienen eventos vasculares graves, lo cual también, de otra manera de pensar o referenciándolo de otra manera, quiere decir que no forzosamente tendremos que en todos los pacientes ponerles estos dispositivos de protección cerebral. Es decir, que hay que escoger muy bien al paciente más lábil cerebralmente hablando, con una anatomía muy compleja. Estos son los pacientes que vale la pena que pudiéramos proteger. Y la otra pregunta era con respecto a la aorta bivalva. La aorta bivalva también se cose en un caldero aparte porque hay de aorta bivalva a aorta bivalva. No todas las aortas bivalvas son iguales, dependiendo de si es una verdadera aorta bivalva o una aorta bivalva modificada con fusión de las comisuras. Se debe de tratar de manera independiente. Por lo general, las aortas bivalvas en donde hay fusión de comisuras, por lo general se comportan prácticamente igual que una aorta normal. Aquí nada más la consideración es que tomográficamente hay que saber medir, porque muchas veces no tenemos que medir el anillo, sino que tenemos que medir arriba el rafé para poder acomodar bien la válvula protésica y no tener problemas de ruptura. Entonces, también se responde, y me disculpo por ser iterativo, pero es que la tomografía ha tomado parte, preponderante y fundamental en la evaluación y planeación y ejecución del caso. Entonces, yo me iría a la tomografía, ver qué tipo de aorta bivalva es, qué tan calcificada está, ver si el anillo está calcificado, en base a eso tomar la medición ya sea anular o del rafé y en base a eso considerar si es de muy alto riesgo para TAVI, mejor mandar a cirugía al paciente si es que el perfil de riesgo así lo amerita. De acuerdo. Fíjate, me parece sumamente importante porque tiene mucho que ver con la planeación, fundamentalmente lo que hablaste.
Leonardo Monge pregunta que en un paciente que tiene enfermedad arterial coronaria asociada a la estenosis aórtica, ¿tú antes con intervencionismo o durante el mismo procedimiento? Es decir, antes o después de colocar la válvula. Sí, la pregunta es fascinante y bueno, ha habido también muchos estudios que han tratado de estudiar y comprender este punto. La verdad es que yo soy de la escuela en donde creo que esto se debe de hacer antes, porque de todas maneras estamos mandando medio de contraste en pacientes que tienen funciones renales ya limítrofes y que no hay por qué exponerlos a más riesgo del medio de contraste. Entonces, si lo podemos planear desde antes y podemos ejecutarlo de manera más tranquila, sin apresurarse, obviamente haciéndolo radial para tratar de no tocar en lo posible los accesos femorales, yo creo que es una muy buena alternativa el poder hacerlo con antelación. Ahora, la otra cosa es ya tienen tomografías, entonces dependiendo de la complejidad de las lesiones, pues si son lesiones tipo A muy simples, que nada más va para un stent directo y seguramente no tiene tanto calcio, pues seguramente lo podrán hacer justo antes de hacer el implante de la válvula, pero insisto, también dependerá mucho de lo que estamos viendo tomográficamente de esas coronarias, pero si son enfermedades extensas, complejas, que pudieran tener la ejecución de la revascularización coronaria, valdría la pena hacerlo unos días antes para no tener un problema grave derivado de medio de contraste o de que se nos esté atorando algo ahí porque no baja, porque hay calcio, está tortuoso, etcétera. Okay. Y extendiéndote un poquito en esto, Marco, es otra pregunta relacionada, es ¿cómo saber si el síntoma que te está llevando a pensar que la estenosis aórtica es crítica porque tiene angina, pero también tiene enfermedad arterial coronaria, cómo saber con qué contribuye cada una de ellas? Es decir, ¿tratarías primero las coronarias, ves si se le quita la angina y entonces ya no está sintomática la estenosis aórtica, o te vas por abrir todo? Bueno, aquí ojalá y tenga mucho quórum de nuestros amigos ecocardiografistas. Los ecocardiografistas y los especialistas de imagen aquí son particularmente importantes. Hay varias metodologías ya más modernas para poder ponderar los riesgos. O sea, se pueden hacer cálculos indirectos o cálculos derivados de estrés parietal, strain, etcétera, etcétera, para saber la afección miocárdica, si está más debido a isquemia o si está más debido a sobrecarga hidráulica. De todas maneras, si ese paciente tiene enfermedad arterial coronaria significativa, no hay por qué no abrirle las arterias coronarias. Entonces, por eso y con más razón, si hay una duda razonable en la apertura de las arterias coronarias, se puede evaluar posteriormente y ya después se manda a ese paciente de manera electiva, hacerlo en el mismo proceso para poder discrepar, poder ir a variables confusoras y no tener un de esta naturaleza tan grave y meter a un tratamiento totalmente innecesario del paciente. Yo creo que lo primero es revascularizar las arterias coronarias. Eso es lo primero. Se nos está el tiempo y te pido respuestas muy concretas, Marco, para que podamos avanzar más rápido. Concretamente, ¿STS o ACC TAVR Score? ¿Qué prefieres? ¿Quieres jugar con mis sentidos? No. El ACC parece ser más acertado en cuanto a curvas ROC. Ok, estenosis aórtica severa de riesgo alto con insuficiencia aórtica moderada severa, ¿lo sigues considerando para TAVI? Si no tiene dilatación o alguna otra condición que haga que no le pueda poner una prótesis comercialmente disponible, ese paciente va para TAVR. Excelente plática, te felicitan. ¿Cuál es el rol del score de calcio en la evaluación diagnóstica de la estenosis aórtica? Tiene mucho que ver, sobre todo cuando hay duda en los pacientes con bajo flujo, bajo gradiente y FEBI disminuida. En esos pacientes donde no sabes si realmente los síntomas están debidos a una desproporción entre el agujero o el orificio efectivo y la salida del caudal de sangre, el score de calcio, si tienes un score de calcio muy, muy alto, te puede decir si realmente esa válvula está enferma o muy enferma y reforzar un poco en la necesidad de tratar la válvula. Si tiene bajo flujo, bajo gradiente, FEBI baja y tiene un score de calcio muy bajo, seguramente no será un problema real de la válvula y puedes en cierto sentido ayudarte para descartar que esto sea así. Ok, un comentario de Esaú Fabián González nos dice, dentro del Heart Team debemos tomar en cuenta siempre a un rehabilitador cardíaco. En el último congreso de rehabilitación cardíaca mostraron que en México solamente el 7% de los pacientes se enviaba a rehabilitación. Considera que es un grave error y con mala evolución postoperatoria médica y anímica para el paciente, lo cual consideramos que es sumamente importante y completamente de acuerdo con tu comentario. Totalmente de acuerdo. Mauro te felicita por la charla, muchas gracias. Nauli García, TAVR o cirugía en pacientes con COVID-19, ¿qué haces actualmente de esto?
yo creo que es menos invasivo y la recuperación es muchísimo más rápida con TAVR. Bueno, yo sé que se nos van a echar todos los cirujanos de mínima invasividad y donde pueden sacar pacientes prácticamente en unos días, pero yo creo que en virtud de tener el menor tiempo intubado a un paciente del todo y no tenerlo ahí en el hospital con una problemática mayor, yo creo que TAVR es una indicación más frontal. De acuerdo, y de hecho se complementa con una pregunta que te hace Jorge Luna sobre un paciente joven, menos de 55 años, en el escenario actual COVID, en donde pensaría él que va a cirugía, pero ¿qué podrías extender de esto, Marco? Es un paciente joven, con toda la indicación de cirugía, pero el contexto actual hace pensar o considerar a Jorge que pudiera ser TAVI una opción. Sí, bueno, ahorita estamos en tiempos complejos y tiempos complejos ameritan otro tipo de abordaje y pensamiento. Si es un paciente con esas características, si no estuviéramos en la época del COVID, ese es un paciente que seguramente le tendría que ir excelentemente bien con cirugía. Sin embargo, en estos escenarios donde además la donación de sangre para los procedimientos quirúrgicos cardíacos ha bajado tanto, yo creo que es muy, muy importante considerar que una estrategia de TAVR no es tan mala, aunque sea un paciente joven, considerando que además si llegara a necesitar un valve-in-valve en un futuro sin problemas, seguramente le pudieras poner un valve-in-valve a cumplir la expectativa de edad para nuestro país. Entonces yo creo que pudiera considerarse. Yo creo que vale la pena considerarlo, sobre todo en presencia de estas épocas tan complejas de COVID y que logísticamente no podemos ejecutarnos como cuando lo hacíamos antes. Perfecto. Marco, tengo dos minutos más para un par de comentarios. La doctora Soto nos dicen que han considerado los mecanismos fisiopatológicos. La pregunta es porque el Heart Team debe incluir a aquellos médicos que estén involucrados en ellos. La calcificación valvular observada en la estenosis aórtica tiene que ver con cambios de estrés oxidativo y nitrosativo, lo cual está ligado a LDL, HDL y paroxonasas, situación que no se controla durante el desarrollo de esta enfermedad ni durante la intervención. Los cambios inflamatorios que se ven en varios tiempos y esto no se toma en cuenta y es importante en el control del estado inflamatorio y disfunción endotelial de estos pacientes durante. Tiene toda la razón. Claro, hay un artículo muy bonito, ya muy clásico, en el 2008 de la fisiopatología de la estenosis aórtica en el New England Journal, y de todos estos fenómenos biomoleculares a un tratamiento. Ha intentado dar estatinas, corticosteroides, antiinflamatorios y desafortunadamente ninguna de estas terapéuticas ha logrado disminuir la respuesta de calcificación a la válvula. Es triste, pero bueno, es cierto. Perfecto. Uno de Fernando Huerta te dice que excelente plática y como siempre, ¿piensas que los resultados de cada centro en cuanto a la tasa de mortalidad perioperatoria, morbilidad, infarto, podría tomarse como un criterio de selección? ¿Realmente crees o en qué porcentaje se realizan el análisis del Heart Team en el país? Claro, no, de hecho debemos, y es una responsabilidad de todos los equipos implantadores en el país, en Latinoamérica en general, que cada equipo debe de conocer la realidad de su hospital. No es lo mismo mi realidad que la Fundación Clínica Cardioinfantil en Colombia, no es lo mismo que el Doctors Hospital. Cada uno debe de saber con qué grupo quirúrgico está lidiando, con qué terapia intensiva está lidiando, cuál es la mortalidad del grupo tanto quirúrgico como de TAVR para poder sustentar más las decisiones y racionalizarlas más. Yo creo que no es que debamos, es una obligación, es una obligación de todos los que hacemos este tipo de tratamientos, que va desde el que diagnostica hasta el que le da rehabilitación. De acuerdo. Cristian Ramírez desde Colombia te felicita por la plática y con esta cerramos el módulo de preguntas y respuestas. Hay muchísimas que quedaron en el tintero, pero creo que durante las siguientes sesiones se irán contestando. Dice, quiero tanto clínico o paraclínico para no realizar un TAVI según la experiencia del conferencista. ¿Qué score de fragilidad recomiendas? Es que mira, hay distintas maneras, pero yo creo que hay dos muy, muy claras, que es la prensión y la capacidad de que un paciente se pueda parar de la silla, que son dos de las pruebas que los geriatras más frecuentemente hacen. Independientemente de la prueba que tú hagas, si tú no puedes demostrar que ese paciente va a tener independencia en ningún grado, es un paciente que ya es totalmente dependiente de apoyo por parte de todas las personas que lo rodean, yo creo que ya no vale mucho la pena tratar de mandarlo a una de estas terapéuticas. Insisto, nadie es nadie para poder decidir sobre el bienestar y la vida de otras personas y es por eso que se debe de consensar. Pero yo creo que cuando la fragilidad es tan alta que independientemente de por cómo la midas, el paciente ya no tiene independencia o no la va a poder tener pese a que le des la válvula,
vale la pena considerar dejarlo tranquilo y que no exponerlo a riesgos innecesarios. Fíjate que Flavio Rivichini alguna vez nos comentó que el criterio que él toma mucho en cuenta es entrar a su sala de exploración y hacer que el paciente se levante a saludarlo. Si el paciente se levanta y le da la mano, para él es prácticamente un criterio de selección positivo. Hay que parar la silla y la prevención, las dos cosas geriátricas que más ven los geriatras para ver las escalas de fragilidad. De acuerdo, Marco, pues otra vez agradecerte, tiene que ver con la experiencia y lo que la gente necesita saber de ti. Desafortunadamente por el tiempo no nos dio tiempo a contestar todas, pero seguramente se irán respondiendo durante las siguientes sesiones. Le doy paso a Alejandro, te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco a Boston por el módulo. Agradezco otra vez, Marco, por el tiempo para darnos toda tu experiencia. Y gracias, Alejandro. Gracias, Gerardo, muy amable. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Marco. De verdad que fue una excelente plática. La disfrutamos todos. A todos los que están presentes les recordamos que por favor nos ayuden a contestar la encuesta en función de cómo les pareció la plática, el ponente, etcétera, etcétera, ¿no? Y los invitamos para el día de mañana, 14 de mayo, estará el doctor Gehring con nosotros. Él es cardiólogo intervencionista y es digamos, director de cardiología intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología, y mañana estaremos viendo una plática que se denomina el Step by Step de la TAVI. Hoy la estuvimos revisando en la tarde con él. La verdad es que es una plática que vale la pena revisarla, verla, y les va a dejar muchísimo de conocimiento a los que están empezando con esto, y a los que ya hacen TAVI la van a disfrutar muchísimo. Les agradecemos a todos su presencia y nos vemos mañana. Cuídense mucho y estamos mañana en punto de las 5. Hasta luego. Gracias, Alex.